Según la Biblia, el objetivo número uno de nuestra adoración debería ser agradar a Dios y darle gloria. La adoración verdadera no es egocéntrica, sino teocéntrica. En el centro del escenario no estoy yo, está Dios. La idea no es que nosotros lo pasemos bien, la idea es agradarle al Señor y darle gloria. Usamos mucho la palabra me gusta y no me gusta. Curiosamente, el único lugar en la Biblia donde se encuentra la palabra me gusta es en Génesis 27:4. Palabra de Isaac a su hijo Esaú: hazme un guisado como a mí me gusta. Y ya saben cómo terminó aquello. Pero hoy en día la palabra me gusta son de las palabras que más se oyen, un reflejo, sin duda, del egocentrismo que tan fácilmente se adueña de nosotros. Y hay demasiado me gusta y del no me gusta en nuestra adoración. La adoración verdadera no debería ser una cuestión de nuestros gustos. Lo único que realmente importa es que le guste al Señor, que le agrade y le dé gloria a Él. La importancia de la alabanza es que la palabra predicada se expone de una manera oral, sin música, sin nada, y llega a los corazones de la gente. Pero cuando a esa palabra de evangelismo tú le incluyes una música, un arreglo, ese mensaje llega de una manera muy diferente hacia la gente en específico que tú vayas a llamar, a llevar a la palabra de Dios. La música mueve emociones, la música mueve sentimientos, pero si a ese mover le incluimos el poder sanador y transformador de la palabra, haces una fórmula secreta que transforma vidas de manera sobrenatural. Esa es la fórmula, ¿no? Para que la alabanza y la palabra se unan y hagan algo bonito. Según la Biblia, alabar a Dios es reconocer sus virtudes, quedarnos impactados por ellas y alabarle por ellas. Alabar es elogiar, celebrar con palabra. Alabamos a nuestros deportistas, artistas y actores favoritos. Alabamos a las personas que más amamos. Alabar a alguien es reconocer sus virtudes. Quedamos impresionados e impactados por esas virtudes y alabarle por ellas. Y alabamos al Señor por sus muchas y maravillosas virtudes, sea de forma directa, Señor, qué grande eres, o de forma indirecta, qué bueno es el Señor. Pero, ¿es así como se está usando la palabra alabanza cuando se habla de líderes de alabanza o de tiempos de alabanza? Pues a veces sí y en otras veces no. Es muy seguido el hecho de que ya tenemos algo preparado y el ambiente espiritual que hay en esa iglesia, tal vez el Señor nos lleva a algo de cantar de libertad o inclusive empezar de adoración, ¿no? Y nos puede cambiar, pero es el Espíritu Santo en la cual Él nos muestra. Entonces el ministro es aquel que está al pendiente de lo que quiere hacer Dios en los corazones de las personas para poder ser ese puente y llegar a los corazones, ¿no? Y como lo dice Álvaro, es la que los corazones verdaderamente puedan ser sanados a través de la música y con palabra, ¿no? Y como mencionamos anteriormente, aquí lo importante en manera muy personal es que dentro de esos ritmos, esas notas, tú puedas plasmar un mensaje de la palabra. Sea cumbia, sea bachata, sea rap, sea hip hop, sea disco. Si dentro de esa fusión tú dejas muy en claro la palabra, esa canción, esa melodía va a ser un efecto. Ahora, en el momento que tú excluyes la palabra y le das más realce a la música o le das más realce a otras cosas y no te centras en la exaltación, en adoración, en el agradecimiento por medio de la palabra, ya caes en lo secular. Según la Biblia, cantar a Dios y alabarle son dos cosas relacionadas entre sí, pero distintas.
La letra de muchos de los himnos y canciones que cantamos es alabanza al Señor. Santo, 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 Señor omnipotente. Cuán grande es Él. Grande eres tú, grandes son tus obras. Tu fidelidad es grande. Pero, primero, no todas las canciones o himnos son alabanzas. Avivamos al Señor, firmes y adelante, grata certeza, aceptamos como ofrenda de amor, como el siervo busca por las aguas. Hoy te rindo mi ser. Segundo, cantar al Señor no es la única forma de alabarle, también le alabamos orando, hablando entre nosotros acerca de Él y con nuestras vidas. Y yo quisiera un poco enfocarme a los hijos de pastores, ¿no? Desafortunadamente hay mucho talento debajo escondido literalmente sobre las rocas. Y yo lo único que te puedo decir, tú que estás escuchando esta entrevista, es de que tienes un talento y un llamado muy grande, ¿no? Inclusive lo has notado, y en el momento cuando tú te dispones a ser ese instrumento de Dios, a ser usado por parte de Dios, van a venir cosas más grandes, ¿no? Él solamente pide disposición, y es lo que puedo decir, ¿no? Disposición, porque el Señor es el que nos perfecciona cada día. Algo muy personal, el día que decidí servirle a Dios por medio de la música, firmé un contrato de exclusividad con Dios, y te invito a que tú lo hagas. Así es. Porque ese contrato de exclusividad te trae bendiciones sobreabundantes en tu hogar, en tu trabajo, en tu casa, como no tienes idea. Bien importante lo que dijo Álvaro, que tu instrumento sea exclusivamente, si lo vas a santificar o si lo vas a apartar, tanto tú y como tu instrumento puedan ser de bendición. Según la Biblia, el canto espiritual sirve para expresar todo tipo de emociones en todo tipo de situaciones. Como ya hemos visto, hay himnos y canciones de alabanza, pero también los hay de gratitud, de confianza en el Señor, de consagración, de petición, etc. Ahora, ¿tiene eso alguna base bíblica? Pues sí, la tiene. El libro de Salmos. Hay salmos de alabanza al Señor, salmos de acción de gracia, salmos de confianza en el Señor, salmos mesiánicos, salmos pidiendo ayuda al Señor, salmos que son de lamentos, etc. Una de las cosas que más nos gustan de los salmos es precisamente el hecho de que ellos se hablan de todo tipo de situaciones, buenas y malas, y se expresan todo tipo de emociones, desde la angustia hasta el éxtasis. Bueno, la alabanza para nosotros es algo muy importante porque nos ha permitido conocer nuevos lugares y Dios nos ha permitido ministrar a la gente a través de la alabanza. Hemos tenido la oportunidad de avanzar y de crecer conforme a lo que Dios nos ha permitido y lo que nosotros hemos puesto de empeño. No solamente implica ir, tocar y quitarnos, sino que permanecer con una vida lo más apegado a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos manda en la Biblia. Y pues es algo difícil, ya que pues vivimos en unos tiempos que no nos facilita el estar al 100%, digamos, en una vida de santidad, pero el permanecer en Dios siempre trae recompensas y bueno, lo vemos al momento de ministrar porque Dios nos bendice. Bueno, y la alabanza nos ha abierto bastantes puertas y yo creo que no lo creíamos llegar en su momento cuando empezamos, cuando decíamos vamos a cantar, vamos a ir a las iglesias, pensábamos que en nuestra humanidad íbamos a tener pues sí, ciertas tocadas, ciertos eventos, pero Dios nos ha asombrado y nos ha dado la bendición de llegar a lugares que simplemente no habíamos imaginado, y en su misericordia, en su gracia, nos ha permitido conocer a gente de diversas, digamos,
situaciones, hablando de la Iglesia de Asambleas de Dios, y en su favor hemos tenido pues ese gozo de poder alabarle, ya sea en una región alejada de Cancún hasta eventos distritales, pero todo ha sido bajo su gracia y bajo su gloria. Sí, la preparación previa, obviamente musicalmente implica estar ensayando, estar repasando las canciones. Todos trabajamos, todos tenemos una responsabilidad independiente de la música, pero aún así tratamos de sacar tiempo para poder sacar las canciones como tal y escucharlas y repasarlas. Estamos conscientes de los eventos que tenemos y de antemano, y yo no dudo que los chavos también lo hagan, pues estamos comprometidos hablando en nuestra vida devocional como tal, leer la Biblia, orar, pedirle a Dios que nos ayude, porque sabemos y hemos aprendido a que todo lo que hacemos, si no está Dios delante de nosotros, las cosas no van a salir tan bien. Cuando Dios está enfrente de nosotros y está presente en nosotros, las cosas salen de manera increíble, sobrenatural. Según la Biblia, hay dos cosas que son más importantes que el canto. Primero, la palabra de Dios, y segundo, la oración. Sé lo importante que son para muchas personas los tiempos de alabanza que tenemos en nuestras reuniones. Pero, aunque cantar al Señor es muy importante, más importante aún son la palabra de Dios y la oración. En el Antiguo Testamento la música tiene un lugar importante, pero no tan importante como la palabra de Dios y la oración. Hay libros enteros que no contienen ninguna referencia a la música. En los 4 evangelios hay muy pocas referencias a la música y solo una referencia al Señor mismo cantando. Pero, ¿cuántas referencias hay a la palabra de Dios y a la oración? Un montón, ¿verdad? El libro de Hechos describe los primeros 30 años de la iglesia, pero ¿cuántas referencias hay al canto de los primeros cristianos? Solo una, y no se trata de una reunión cristiana normal, sino de Pablo y Silas cantando en una cárcel. Pero, ¿y las referencias en Hechos a la palabra de Dios y a la oración? Muchas. El trabajo pues está implícito en nuestra vida social, tenemos familias, tenemos responsabilidades sociales y pues eso lo teníamos consciente desde que empezamos, incluso en el trayecto del inicio de Maná del Cielo. Muchos pasamos por el proceso de la escuela, ir a la escuela, presentar exámenes, al día siguiente ir a tocar, al día siguiente ensayar, y cada uno pues ha recibido bendición de parte de Dios de maneras diferentes. Y bueno, hablando de la música, pues sí tendríamos que hablar de compromiso, porque si no nos comprometemos a cumplir como tal en la música, no vamos a llegar pues lejos musicalmente, porque necesitamos dedicar tiempo, dedicar pues empeño para poder hacer las cosas, porque una canción como tal a veces pues no sale en un día. Tenemos que estar ensayándola, repasándola hasta que ya salga la canción y la podamos interpretar a las personas en este caso. Mira, el primer consejo siempre está en la búsqueda de Dios. Cuando nosotros iniciamos o nos llama la atención algún instrumento, siempre vamos por la capacitación musical, y eso es bueno porque nos empezamos a desenvolver en nuestras habilidades y destrezas, pero siempre tiene que ir tomado con la búsqueda de Dios, ¿no? Porque no buscamos ser músicos nada más como tal, sino ser adoradores. Entonces en ese enfoque yo creo que siempre el capacitarse debe ir de acuerdo con la búsqueda de Dios. Ese es el primer consejo, buscar a Dios. Número 2, capacitarse musicalmente. Número 3, algo muy importante que yo considero, nunca ver esto como una competencia, nunca ver los ministerios de alabanza como una competencia.
Yo creo que los ministerios de alabanza somos hermanos, somos amigos. Dios nos llamó con un solo propósito y es justamente alabar, incluso llevar el evangelio a través de la música. Entonces, siempre quitar esa perspectiva que se puede llegar a tener como la competencia. No es el objetivo de eso, nunca será competir. El ministerio que Dios levante y use en determinada ocasión, en determinado tiempo o en determinado momento, incluso en determinado lugar, es por gracia de Dios. Así como podemos ser nosotros, pueden ser otros, y nunca se tiene que generar un sentido de competencia. Eso es muy importante para aquellos que apenas o están iniciando, ¿no? Es algo que siempre debemos tener en cuenta. Nunca competir, nunca hacer esto como una competencia, sino siempre para buscar agradar a Dios. Según la Biblia, en el centro de nuestra adoración debería estar la persona y la obra del Señor Jesucristo. La adoración antes de Cristo apuntaba a su futura venida, y la adoración después de Cristo mira hacia atrás, hacia su encarnación, su muerte y su resurrección. La persona y la obra del Señor Jesucristo debería ocupar un lugar central en nuestra adoración. Pero algunos creyentes hablan de Cristo, de la cruz y del Evangelio como si no tuviese mucho que ver con la alabanza. Pensemos por un momento en el libro de Apocalipsis. Buena parte del libro describe la adoración de los creyentes y de los ángeles en el cielo. ¿Y qué encontramos? Pues que Apocalipsis es uno de los libros bíblicos que más habla de Cristo. Que Apocalipsis empieza y termina con el Señor Jesucristo. Encontramos unos 24 nombres o títulos del Señor Jesucristo, de los cuales el que más se usa es el nombre del Cordero, y que el tema central de las canciones que se cantan en el cielo es Cristo crucificado. Yo creo que la alabanza, lo que significa para mí a veces puede ser irrelevante, ¿no? En la Biblia pues dice que la alabanza pues es una ofrenda de amor, una ofrenda de gracias. Cuando tú quieres dar gracias a Dios, lo primero que piensas es en alabarle y adorarle, ¿no? Siento que hay, para mí como músico, yo logro clasificar 3 clases de dar estima a algo, ¿no? Y en este caso a Dios. Encontramos la alabanza, ¿no? que es cuando tú exaltas a Dios y dices, tú eres rey, tú eres digno, tú eres santo, y todos los atributos que Él tiene, tú has vencido, tú tienes las llaves de la vida, de la muerte, y tú tienes bajo tus pies a todos, y eres el rey de los ejércitos, y enfocas todas las cualidades que Dios tiene. Es cuando empiezas a alabarle, ¿no? Y en cuanto a la adoración, yo pienso que la adoración es algo mucho más íntimo. Es como cuando estás solo en tu cuarto, cuando empiezas a sentir esa necesidad de adoración, y Dios la puso allá no porque quiero que me adoren, sino porque sabe que cuando nosotros lo adoramos encontramos nuestra realización en Él. Él nos creó para adorarle. Entonces cuando nosotros adoramos a nuestro Creador, Él nos llena de su paz, de su protección, de su amor, y es cuando entonces la creación, o sea, nosotros nos encontramos completos. Es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, porque cuando adoramos, no adoramos porque ya no nos queda de otra, o porque pues Dios nos lo pide y si no nos va a ir mal, ¿no? Adoramos porque al encontrar adoración en Dios, en amor, Él nos devuelve a nosotros esa misma paz, ese mismo amor, ese mismo sentimiento por el cual estamos ofreciendo, ¿no? Y hay yo quisiera decir que hay un tercer como tipo de adoración. En este caso sería pues la inspiración, ¿no? Yo he escuchado mucha gente muchos músicos que utilizan este tipo de música, ¿no? Que es la inspiracional, y que te inspira a veces a estar pensando en cosas hermosas de Dios, todo lo que es, como dice Filipenses, ¿no? Todo lo que es digno, todo lo que es bueno, todo lo que es de gloria, todo lo que reciba honor, en eso pensad, ¿no? Y a veces pues no necesariamente estás adorando a Dios cuando dices, tú creaste la tierra para nosotros, para que cada vez que estemos caminando, pues la brisa del frescor, como dicen por aquí,
del frescor de la tarde, pues pueda tocar mi cara y acariciarme. Eso te inspira a acercarte más a Dios, ¿no? Y creo que es parte de tener en cuenta pues, lo que significa la alabanza, ¿no? Pues sí, ¿no? Creo que exactamente, ¿no? Eso significa la alabanza y pues es a veces un momento en el que tienes, que a lo mejor no sabes por qué te llegó o por qué, o por qué dio pie a que tú empezaras a sentir esa necesidad, ¿no? de adorar o de alabar. Me pasó hace un tiempo, era de noche y me desperté como a las 6 de la mañana y me bajé y lo primero que hice fue agarrar la guitarra y empezar a alabar. Y fue tan tangible ese momento, tan pleno me sentí después de ese momento que es algo tan poderoso la alabanza que solamente te lo puede dar Dios, ¿no? Solamente puede dar esa paz que tú necesitas alabando a Dios, ¿no? Y es algo sumamente curioso, pero es algo muy bello, que tú lo puedes encontrar desde ver un atardecer y tú puedes darle gracias a Dios por ese atardecer hasta precisamente en su oración o en su alabanza, ¿no? Creo que en eso se define un poquito de la alabanza. Bueno, solo para agregar, como ya lo dicen, la alabanza es una ofrenda, es ese holocausto vivo y más que nada, más que una música, más que ser músicos, ser salmistas, creo que nuestra alabanza viene de nuestras acciones, de cómo nos comportamos, cómo estamos viviendo para Dios, qué estamos transmitiendo, porque, como lo digo, no es solo la música, sino es nuestra acción, es esa ofrenda que le damos a Dios, de nuestro comportamiento hacia las demás personas, del bien que le hacemos a las demás personas, el testimonio que le damos a las demás personas. Es una ofrenda, es algo que le damos a Dios y lo recibe como una alabanza, como un olor fragante, como un perfume hermoso. Y de ahí, sale esa alabanza, es algo que no, pues yo diría que no es algo musical, sino es algo que hacemos, una acción que hacemos, ¿no? Exacto. Sí, como lo dice Mateo 5:16, a mí me encanta ese versículo, dice, hagan ustedes buenas obras para que los que son del mundo puedan ver las cosas que ustedes hacen y adoren al Dios que está en los cielos, ¿no? Entonces, eso es una forma de vivir agradable a Dios, es una forma en que adoras a Dios, ¿no? Igual la gente puede deshonrar a Dios y decirle muchas cosas con la forma en la que vives, y entonces sería contraproducente porque tu vida ya no está adorando a Dios y por ende está siendo de piedra de tropiezo para mucha gente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar tan enfocados en una vida que adora a Dios tanto íntimamente como musicalmente, como en tu trabajo, como en donde estés, tiene que estar enfocada en alabanza y adoración a Dios.